pasada le estuve hablando sobre, hermano, la pasión de Cristo, cómo Cristo sufrió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esperanza, vida eterna y perdón. Así que esta mañana vamos a continuar con esta serie y queremos darle la bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Los hermanos que están a través de televisión, que Dios me los guarde y me los proteja. Les damos la bienvenida. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 24, versículo 46, y dice la Biblia: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Quiero decirle, hermano, que de la pasión de Cristo, el sufrimiento y la agonía, se han escrito libros, se han hecho películas, pero la Biblia encierra todos los padecimientos que Jesucristo sufrió. Y quiero que sepa que hay una razón y hay un objetivo claro de toda esta agonía, este sufrimiento y de todos estos padecimientos que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Nosotros vemos a Jesús sufriendo desde que subió a Getsemaní a orar, a pedir fuerzas, a pedirle al Señor, hermanos, que le ayudara. Usted recuerda que Jesús estaba tan estresado y tan preocupado por esa situación, hermanos, que dice la Escritura que de su frente, hermanos, salían gotas de sudor como de sangre. Porque el tiempo que Jesucristo sufrió, esta agonía, estos padecimientos, no eran, hermanos, fáciles. Así que quiero que usted preste atención y se dé cuenta que la muerte, el sufrimiento y la agonía que Jesús vino a dar a la cruz del Calvario tenían un objetivo claro, y era la remisión, la justificación, el perdón de los pecados de nosotros y la vida eterna de nosotros. Si Cristo entregó su vida, es para que nosotros tengamos, hermanos, esa oportunidad de poder ser personas que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Démosle un aplauso a ese Dios bueno. En Hechos, en el capítulo 3, versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, porque los profetas fueron los que anunciaron el sacrificio del cordero inmolado. Los profetas, hermanos, anunciaron de que iba a venir el Mesías y que iba a dar su vida en la cruz del Calvario, y que ese Cristo que ellos estaban profetizando iba a sufrir, iba a tener agonía, iba a tener un padecimiento. Y cuando yo pienso en esto, hermanos, pienso en la muerte, en la pasión de Cristo, ese sacrificio perfecto que Jesús vino a pagar en la cruz del Calvario. Uno se da cuenta que Jesús sabía que Él venía a sufrir. Jesús sabía que Él venía, hermanos, a pasar un tiempo fuerte. Jesucristo es allanado, Jesucristo es, hermanos, tomado y afectado de forma integral en su pasión, en su agonía. Jesucristo no solo sufre en el cuerpo, sufre en el alma, sufre en el espíritu. Y hoy vamos a ver todo lo que Jesucristo tiene que pagar como precio para que usted y yo seamos mejores personas. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, nos da un cuadro y nos explica un poquito más, donde dice: mas Él herido fue, hablando de Jesús, por nuestras rebeliones fue herido, fue molido por nuestros pecados. Y este no es un poeta que está sacando una lírica consonante o asonante para que suene bonito. Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Y la Biblia dice que fue desfigurado su rostro, fue desfigurada su piel, fue convertido en una llaga. Y cuando vemos esto nos damos cuenta que Jesucristo, hermanos, vino a pagar el precio justo, el precio exacto, para que usted y yo hoy podamos tener la bendición que tenemos. Dígale al que está a la par: Jesucristo pagó el precio por ti. Dígale: Jesucristo pagó el precio por ti. Y hay tres momentos que le quiero enseñar en esta mañana de esa pasión, esa entrega, esa agonía de Jesús en la cruz del Calvario. Y el primero, hermanos, es el sufrimiento físico. Ese sufrimiento físico
fue el momento donde Jesús fue desfigurado antes de morir. Porque en la prédica pasada le enseñé, me gustaría que vea toda la secuencia, cómo Jesucristo fue azotado, su nariz fue quebrada por una vara, le pusieron coronas de espinas. Y ahora que estamos, hermanos, iniciando Semana Santa, usted debe retomar el estudio del sacrificio de Jesús para entender un poco sobre lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo no solamente es azotado, no solamente, hermanos, es escupido, golpeado, mofado, sino que Jesucristo también, hermanos, es desfigurado. Y vea lo que dice la Escritura en Isaías, dice 52:14, como se asombraron de ti muchos. Hay una coma para que se detenga y entienda lo que viene. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Porque Jesucristo, hermanos, cuando está en la cruz, está convertido en una llaga. Y usted, al leer la Escritura, se da cuenta que hay una frase célebre que dice: por su llaga. Porque no es un singular, es un plural. Jesús se convirtió en una llaga completa, y es por su llaga que nosotros somos curados. Su rostro desfigurado, hermanos, fue una señal clara de lo que nosotros estamos viviendo hoy y los beneficios de la cruz del Calvario. Quiero mostrarle, hermanos, algunas cositas importantes que Jesucristo vivió, y quiero hacerme acá a un lado para que nos pongan una imagen de lo que Jesucristo sufre, porque Jesucristo no solo vive una pasión o una agonía en lo físico, Jesucristo también vive una agonía psicológica. Usted, al ver la muerte de Cristo, se da cuenta que fue reprochado por escribas, por fariseos, por ancianos, que eran los líderes religiosos. Y es de suma importancia analizar de que ellos tenían grandes diferencias. Ellos tenían diferencias en su credo, en su teología, pero a la hora de venir a enjuiciar a Jesús, unieron sus fuerzas. Los escribas, los fariseos, los ancianos, los saduceos, y en una sola fuerza para poder llevar a Jesucristo desde la madrugada del día viernes hasta la crucifixión a las 3 de la tarde, poder enjuiciarlo en diferentes lugares, en donde en ninguno de los juicios Jesucristo fue declarado culpable. Y ahí andaban los sacerdotes, ahí andaban los fariseos, los saduceos, tratando, hermanos, de que Jesucristo fuera condenado como un reo peligroso, hasta que lo lograron. Esto provoca una crisis psicológica en Jesús. Lo otro que afecta las emociones de Cristo es el desprecio por la gente, como lo dice Mateo 27:25. La misma gente a la que le ayudó, la misma gente a la que alimentó. La Biblia habla que alimentó a 5,000 luego de multiplicar panes y peces, hermanos, sin meter mujeres y niños. Luego usted encuentra que alimentó a 4,000. Y esa misma gente que Jesús ayudó, sanando, liberando, esa misma gente que Jesús, hermanos, les dio consejo, palabra y oró por ellos, los encuentra aquí despreciándolo, hermanos, rechazándolo. Imagínense el impacto emocional de Jesús. Porque yo no sé si usted, hermano, luego de ayudarle a alguien, luego de darle la mano, yo no sé si usted, luego de hacerle un favor a alguien, se siente bien que esa persona lo desprecie, le haga daño. Jesucristo sufre el desprecio, hermanos, y a todos nos ha pasado que en un momento de la vida ayudamos a la gente, y del que nosotros menos esperamos es la persona que nos desprecia, nos hace un desplante, murmura, critica, habla mal de uno. Y uno, queriendo hacer una linda paloma, a veces se gasta o se jala un lindo sapito después de ayudarle a alguien. Dentro de esto que Jesucristo está sufriendo, su pasión y su agonía en lo físico, también hay una lucha que Jesucristo está dando a nivel psicológico. Falsamente es acusado por los sacerdotes. En el libro de Marcos capítulo 15 versículo 3 logramos ver cómo Pilato se lava las manos y dice: yo a este hombre no le encuentro
razón ni culpa. Mejor se los voy a entregar para que ustedes lo enjuicien a su ley. Y son ellos los que piden la crucifixión. Es cambiado por un reo peligroso llamado Barrabás. Y Jesucristo no solamente está siendo murmurado, acusado, calumniado, hermanos, sino que Jesucristo, hermanos, está pasando por azotes, por vergüenza, por ridiculez. Y uno se pregunta, todos estos padecimientos Jesús sabía que los iba a pasar. ¿Y qué movió a Jesús a ir a la cruz? Y la única respuesta es: Jesús nos amaba tanto que quería morir por nosotros para que tuviéramos la oportunidad de ser perdonados, justificados y tener una oportunidad con Cristo en la eternidad. Démosle un aplauso a ese Dios bueno. Lo cuarto que Jesucristo sufre es que en medio de su agonía, no hay cosa más linda, hermanos, que tener sus últimos momentos de calidad humana, con vivirlos bien. Pero en medio de la agonía, hermanos, Jesús está muriendo y hay un bendito preso crucificado a un lado de él, diciéndole cosas, diciéndole frases, golpeándolo emocionalmente. Si en verdad eres el rey, ¿por qué no te bajas de esa cruz y me ayudas a mí también? Si en verdad tú eres lo que la gente dice, ¿por qué no mandas aquí y destruyes todo esto que hay aquí y salimos victoriosos y yo me vuelvo tu escudero? En otras palabras, estaba en agonía y una persona a la par tratando de molestarlo, afectándolo emocional, psicológicamente. Y cuando yo pienso en esto, yo trato de decir: Señor, qué carga que eras. Porque aunque la gente te molestaba, aunque estabas físicamente molido y desfigurado, aunque emocionalmente estabas siendo atacado, dice la Biblia que como un cordero fue llevado a la cruz y no abrió su boca, sino que enmudeció. ¿Escucharon eso? Como un cordero fue llevado a la cruz, no abre su boca, sino que más bien él es enmudecido, para convertirse en un sacrificio perfecto, para convertirse en la ofrenda necesaria, para que usted hoy pueda tener la certeza y la seguridad que el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para que tengamos la bendición de ser libres del pecado. Por eso cada vez que el diablo venga a recordarte el pasado, cada vez que el enemigo venga a decirte cosas que te quieran afectar, hermano, usted tiene que recordarle que hubo alguien que pagó un precio especial en la cruz del Calvario, hermanos, para que hoy usted y yo tengamos la vida segura en la eternidad. No le permita al diablo que lo acuse con el pasado. Ya hubo alguien que lo perdonó, y aunque pasó no solamente sufrimientos físicos, pasó sufrimientos también emocionales y psicológicos. Cuando analizamos esto, nos damos cuenta que hay mucha gente en la iglesia que no ha tomado de estos recursos. ¿De cuáles recursos, pastor? Gente que está en la iglesia, que todavía no ha venido a la cruz del Calvario a tomar de estos beneficios de victoria en cuanto a las emociones. Usted tiene que tomar recursos para ser un hombre y una mujer estable, emocionalmente equilibrado. Usted no puede estar, hermano, siendo víctima de emociones que lo tienen arriba, lo tienen abajo, porque hubo alguien que pagó un precio para que usted emocionalmente esté sano, estable e equilibrado. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Volvamos al bosquejo para ayudarle un poquito. Así que Jesucristo, hermano, sufre momentos difíciles, y todo, ahí se lo puse, hermanos, porque la Biblia nos lo declara, que el rostro de Jesús fue irreconocible, su cuerpo fue desfigurado hasta no poder reconocerle, fue torturado, fue golpeado, y no solo lo físico, le estoy hablando de lo emocional. Así que cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que todo lo que hizo Jesús fue para darnos oportunidad. ¿Para darnos qué? Oportunidad. Oportunidad al pecador para que se arrepienta, para que cambie, para que el pecador pueda tener, hermanos, la vida eterna que necesita. El segundo sufrimiento en esta pasión de Cristo es el emocional, que fue muy, muy fuerte.
Le acabo de dar y describir algunas cosas que él sufre. Y dice Mateo 26:56, para que lo anote. Dice la escritura: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Porque no solamente, hermanos, los desconocidos querían hacerle daño, sino que también sus discípulos, sus amigos, la gente cercana se fue y lo dejaron. Ahora imagínese a un Jesús torturado, despreciado, rechazado, golpeado. Su familia, sus hermanos, sus discípulos no están ahí. Pedro ya lo había negado 3 veces y cantó el gallo. Ya no estaba Pedro. Judas, yo no sé si usted ha leído un poco sobre el arresto de Jesús, pero dice la Biblia que Judas hizo un ejército de gente con los líderes religiosos y armó gente con espadas y con palos para ir hermanos, a apresar o a arrestar a Jesús. No sé qué era lo que le pasaba a Judas por la cabeza. ¿Para qué llevar espadas a donde Jesús, si la doctrina de Jesús era amor, si la enseñanza de Jesús era amor? Y cuando Judas llega a apresar a Jesús, Jesús le dice claramente: con espadas y con palos vienes a mí. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús? ¿Cómo se te ocurre armar a la gente para venir a apresarme si tú sabes que yo soy amor? No necesitas espadas, no necesitas palos. Y con un beso en su mejilla lo entrega, hermanos. Y esto nos da a nosotros un marco un poco más integral de ver el cuadro de la pasión y del sufrimiento de Cristo. Ese cuadro que nos enseña que Jesús, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él tenía claro: tengo que salvar a los hermanos de Oasis de Nicoya, tengo que darles la esperanza, el consuelo y la oportunidad de tener vida eterna y ser alguien para ellos suficiente para que no tengan problemas con el pecado. Y ese momento tan difícil, anótelo ahí, hermano, ese momento tan difícil es donde todos lo dejan. La gente con la que estuvo 3 años, la gente con la que comió, la gente con la que compartió, en el momento de la cruz desaparecieron. Solo María, su madre, lo acompañó desde que fue arrestado, durante todos los juicios, en el pretorio, durante el camino a la cruz o al monte La Calavera. Ahí estaba su madre acompañándolo, y sus apóstoles del grupo más íntimo y más cercano, Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, lo acompañó. Sin embargo, el impacto emocional al que fue expuesto Jesús fue un momento durísimo, porque se vio solo. Y aquello, hermanos, es cuando nosotros debemos reflexionar que Jesús está con la gente sola. Jesús está con la gente que sufre de situaciones difíciles. Y yo no sé si usted sufre de soledades, de sentimientos raros, pero quiero que sepa, hermano, que Dios está con usted, porque Él sintió camino a la cruz lo que una persona llena de soledad siente. Por eso el precio y el sacrificio de Jesucristo fue correcto, fue exacto, fue justo, y hoy nosotros tenemos la victoria y la esperanza de que Dios nos ayuda y nos bendice. Denle un aplauso al Señor. Lo tercero, la tercera pasión de Cristo, agonía o sufrimiento, fue lo que Él sufrió a nivel espiritual. Y atención aquí, porque esto nos abre un panorama para entender que no solamente el cuerpo de Jesús sufrió, también sus emociones y también su espíritu a la hora de ir a la cruz del Calvario. Ese sufrimiento que Jesús atravesó fue duro, porque dice la Biblia en el 2 libro de Corintios que el que no conoció pecado, el que no había fallado, el que nunca había cometido un error, el justo, hermanos, el santo por excelencia, Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo una frase célebre: consumado es. Y fue cuando absorbió el pecado de la humanidad. Y en ese momento, hermanos, entra en un
shock, en un estado de dificultad, porque Jesús nunca había sentido lo que produce el pecado en su carne. Ahí sufre, hermanos, un golpe en su espíritu, y por eso usted escucha a Jesús decir en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque al absorber, hermanos, ese peso de pecado, hermanos, por un momento se sintió separado de Dios. El contexto de esto que les explico está en aquel pasaje que dice que el pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros, todo el que peca, está destituido de la gloria de Dios. Encontramos a un Jesús en un shock, porque aquel hombre está sintiendo el peso de pecado. Y hay un versículo de la Biblia que no recuerdo con claridad su cita, que dice que tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, porque el pecado pesa, el pecado nos roba la paz, el pecado no nos deja ser libres. Y Jesús, estando en ese estado de sufrimiento espiritual, está absorbiendo, porque tiene que ser la ofrenda perfecta, el cordero inmolado perfecto, la justa paga por la humanidad. Y la iglesia hoy tiene la oportunidad de estar en victoria por un sacrificio perfecto que Jesucristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Quiero motivarle a que usted saque todos los beneficios de la cruz del Calvario, que usted tenga los recursos necesarios para ser un cristiano, hermanos, que vive en victoria, porque gracias a los sufrimientos y a la pasión de Cristo, hoy la iglesia existe. Démosle un aplauso al Señor. Quiero irle cerrando diciendo: observen la palabra que le subrayé en el versículo. Amén. Dice el versículo anterior: es necesario, no conoció pecado. No conoció pecado. Esa palabra, no conoció pecado, hermanos, nos da con mucha profundidad el hecho de que la muerte de Jesús no fue una muerte donde Jesús no pagó el precio por el pecado, ni sintió el peso del pecado. Hoy los cristianos tenemos que tener claridad: alguien pagó el precio que no merecía pagarlo. Nosotros éramos los que debíamos estar ahí. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, paga el precio y nos da la oportunidad, hermanos, de ser gente que vence el pecado, gente que vence, hermanos, cualquier atadura o cadena de pecado. Quiero que levante una mano y le diga: Señor, gracias porque diste tu vida por mí, para que yo sea salvo a través de tu muerte. Dígale: Señor, gracias porque pasaste esa agonía, sufrimiento, y hoy yo puedo ser perdonado por medio de tu sacrificio. Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Dale un aplauso al Señor. Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 22, dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca cosas. Ojo aquí. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, sea desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Quiero terminar con esta idea y decirle: Jesús sabía que era necesario el sufrimiento. Jesús sabía que la cruz no iba a ser fácil. Jesús sabía que lo que tenía que hacer era una tarea, una misión inmensamente importante. Y por eso, hoy que nosotros reflexionamos, estamos en el domingo antes de la Semana Santa, hermanos, usted tiene que reflexionar y entender que Jesús vino a hacer una misión importante para tu vida. Te motivo a que reflexiones sobre los beneficios de la cruz y sobre los beneficios del sacrificio de Cristo. Esta mañana
al estar reunidos en la casa de Dios, usted tiene que tener claridad que Jesús te ama y no vino a vivir una experiencia muy linda en la tierra. Jesucristo vino a padecer por nosotros, y gracias a su muerte hoy tenemos la oportunidad de ser libres y vivir en Cristo Jesús. Quiero que se ponga la mano en el corazón y le digamos al Señor: Señor, esta mañana venimos a la cruz, al sacrificio perfecto de Jesús, a dar gracias. Venimos a la cruz de Cristo a ser agradecidos. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonar mis fallas. Gracias por perdonar mis debilidades. Señor, gracias por ayudarme a ser una mejor persona, por liberarme. Gracias por estabilizar mis emociones. Infinitas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Démosle un aplauso a ese Dios bueno. Quiero que se ponga de pie y entonemos este canto al Señor. Los que están ahí en las redes sociales, Dios me lo bendiga. Él mostró